Ok, vamos a continuar el tema de Data Warehouse hablando de los componentes en términos de estructura del mismo. Este ejemplo trata de mostrar los componentes típicos que podríamos encontrar en un Data Warehouse. Ya hemos hablado de que la idea de tener un Data Warehouse es alojar o recopilar de manera integrada los datos principalmente de fuentes operacionales o de los sistemas transaccionales que existen en la organización. Entonces vemos por este lado las posibles bases de datos que podrían existir en una organización, múltiples bases de datos de sistemas relacionales como los que ustedes ya diseñaron, sistemas transaccionales como los que ustedes ya diseñaron, que son tratados a través de un gestor de carga. Ese tratamiento a través del gestor de carga es lo que se conoce como proceso ETL o de extracción, transformación y carga, que vamos a ver posteriormente. Herramientas típicas que podrían apoyar en ese proceso de carga, si acaso el gestor de bases de datos que escogemos no lo hace directamente, podríamos ver Jitterbit Integration Server o Pentaho Data Integration, pero en el caso que estamos usando SQL Server, la herramienta de gestión de datos que trae incluye SQL Server Integration Services, por su sigla SSIS, que nos ayuda a este proceso de extracción, transformación y carga. Luego pasamos al gestor del almacén. El gestor del almacén o Warehouse Manager básicamente se va a encargar de procesar esos datos que fueron preprocesados o limpiados o preparados para su utilización. Si vemos el gráfico, trata de mostrar que el gestor del almacén de datos va a manejar distintos niveles de detalle en los datos. Datos detallados, livianamente resumidos o altamente resumidos, así como los metadatos. Todo esto estamos hablando como el core, el corazón del sistema gestor de bases de datos que estamos usando, que podría ser Oracle, podría ser SQL Server. De hecho, en este momento también PostgreSQL tiene una opción para trabajar con almacenes de datos y para trabajar con cubos. Luego tenemos la parte de visualización o consumo o aprovechamiento de los datos que tenemos en este warehouse a través del gestor de consulta, que sirve como interfaz o que procesa la información para que luego el usuario la consuma a través de herramientas de reportería, de consultas, herramientas OLAP y herramientas de minería de datos. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que podrían ser esas herramientas. Tenemos en el caso de reportería SQL Server Reporting Services como otra herramienta del componente de gestión de datos que tiene la versión de SQL Server que estamos usando. Podría ser incluso Crystal Reports, Cognos ReportNet, Oracle Reporting e inclusive Excel. Excel puede vincularse con los cubos OLAP que diseñamos en SQL Server y ser consumido sin mayor problema por usuarios que con frecuencia de hecho están familiarizados con esta herramienta. Herramientas OLAP puntuales como SQL Server Analysis Services, Oracle OLAP, Cognos PowerPlay, Pentaho Mondrain, y también hay una herramienta que se llama Palo, que es para aprovechamiento de datos multidimensionales. Y en el caso de la minería de datos, tenemos por ejemplo la herramienta Weka, que es gratuitamente disponible, o RapidMiner.
Hablando ya en más detalle de cada uno de los componentes del Data Warehouse que mencionamos brevemente con antelación, tenemos el gestor de extracción, transformación y carga, un ETL, un término o una sigla bastante común, bastante conocida en esto, y no solamente un proceso relevante para Data Warehouse. Extracción, transformación y carga nos puede servir para tratar de solventar problemas de integración entre distintos sistemas a nivel operacional o sistemas transaccionales. Básicamente de eso se trata, de extraer los datos de las distintas fuentes que nos están siendo requeridas o son necesarias para nuestro sistema, hacer una transformación de esos datos de manera que sean usables o sean adecuados para lo que se espera y cargarlo a la herramienta destino. En el caso de la extracción, se dirige a una o más fuentes de datos. Típicamente hemos dicho que son bases de datos transaccionales, bases de datos OLTP, pero también pueden ser múltiples otras fuentes semiestructuradas o muy poco estructuradas, como hojas de cálculo, archivos ERP, archivos log y fuente externa en todas sus variantes. La manipulación de esta fuente externa pues va a depender lo fácil que sea de la herramienta que escojamos. Muchas tienen gran cantidad de opciones de las fuentes que pueden manejar. En la transformación se aplica a los datos que ya extrajimos una serie de reglas o funciones. Esas reglas o funciones naturalmente nosotros las definimos de acuerdo a lo que necesitamos tener almacenado para el aprovechamiento de los datos. Puede ser sumas, resúmenes de los datos, codificación de los datos, combinación de los datos, dividir los datos, calcular datos y creación de llave subrogada, o sea, una llave que no tiene un significado en el mundo real, sino que simplemente la estamos creando para tener un control en el Data Warehouse. De que esto es un ejemplo, es como poner una llave autonumérica a pesar de que los datos ya parecen tener una llave, pero por un asunto de mayor control y coherencia creamos nuestras propias llaves subrogadas en el modelo dimensional que estamos creando. En carga, mientras se están cargando los datos se pueden agregar otras restricciones adicionales definidas en la base de datos, en el esquema de la base de datos, tales como la unicidad, integridad referencial y campos obligatorios. Esto para garantizar la calidad de los datos y un buen desempeño del proceso y del aprovechamiento posterior. Aquí tenemos, entonces, en resumen, que las fuentes de datos, o sea, ODS por sus siglas, Operational Data Source, son las fuentes que representan el punto inicial para realizar el proceso de extracción, transformación y carga. En este proceso de extracción, transformación y carga es muy importante la limpieza de los datos, que se hace en su mayoría en la parte de transformación. Aquí básicamente las variaciones sobre los esquemas y los valores de datos tienen que resolverse. Quizás nosotros hemos almacenado la misma información en distintos sistemas con distintos formatos, con distinta estructura. Entonces acá es donde tenemos que tratar de unificar y resolver todas esas inconsistencia o incoherencia en nuestros datos para después poder consumirlos sin mayor problema. Esto luego es cargado en un Data Mart, una especie de subconjunto del Data Warehouse, posiblemente, o en un Data Warehouse
completo si ya lo tuviésemos diseñado y consumido por el usuario final a través, por ejemplo, de un cubo OLAP. Algunas herramientas que podrían ser útiles en eso, en esta parte del usuario final, son Hyperion, Brio y Cognos. Nosotros nos vamos a enfocar en las opciones que nos brinda SQL Server. Por favor, observar que la fecha de esta aseveración es del 2004. Ya eso ha crecido muchísimo más. Pero bien, en ese momento estábamos hablando de decenas de terabytes de datos. Eso es para un data warehouse empresarial, digamos, que provee datos que pueden facilitar una visión estratégica de la empresa. Para data marts, que son más específicos, que se dedican a un tema bien específico, los tamaños podían estar alrededor de 10 a 100 gigabytes de rango. Por acá vemos algunas formas de preprocesamiento de datos que se realizan en el proceso de extracción, transformación y carga. Limpieza de los datos. En general se puede entender como la parte de integrar datos, homogeneizar datos, transformar datos y reducir datos. Acá vemos, por ejemplo, cómo de distintas fuentes, otra base de datos, un cubo lab, otro tipo de registros que existan, yo me encargo de integrar los datos vía el proceso de extracción, transformación y carga para obtener una base de datos homogénea. En transformación de datos, por ejemplo, acá vemos un formato en que yo quizás tenía almacenado mis datos, -2, 32, 159, 48, y al pasarlo a este data warehouse o a este data marts, entonces esas mismas cifras se transforman en una versión ya decimal. Reducción de datos, quizás no me interesan toditos los registros que tengo en la base de datos, sino un subconjunto de esos datos. Por ejemplo, aquí vemos que de los 2000 registros estoy tomando 1456. Y así se pueden hacer muchas otras variantes en la limpieza de datos, en el proceso de extracción, transformación y carga, según sea necesario. Por acá vemos la interfaz de Jitterbit, de una versión de Jitterbit, que está tomando, como ven, en la parte de transformación como fuente tiene PostgreSQL, un gestor de base de datos, y va a transformar esos datos para que puedan ser almacenados en XML, en un archivo XML. Entonces, aquí se observa la asociación que existe entre un campo dado y una variable en el archivo XML destino. Esta herramienta no es propiamente parte de un gestor de base de datos, es una herramienta que está pensada para asistir a la extracción, transformación y carga en cualquier situación que una organización de tecnología de información requiera. Por acá vemos el gestor de extracción, transformación y carga equivalente del SQL Server Integration Services. Un poquito más simple la vista, en que se observa como fuente una tabla de una base de datos específica y destino otra tabla de la nueva base de datos donde queremos alojar. Y aquí entonces se hace el matching o la vinculación entre cuál es el campo fuente o el atributo fuente que me va a alimentar o va a servir de insumo para almacenar los datos en esta nueva tabla de mi nueva base de datos, en
este caso el Data Warehouse. En cuanto al gestor del almacén de datos o el gestor del Warehouse Manager, aquí vemos que es básicamente el core del almacén de datos, el corazón del almacén de datos, y vemos que puede realizar las operaciones que se muestran como el análisis de datos para asegurar la consistencia, transformación y combinación de datos fuentes de almacenamiento temporal en tablas del almacén de datos, creación de índices y vista en las tablas base, generación de desnormalizaciones si fuese necesario, generación de agregaciones si fuese necesario, sin tanto esfuerzo en este caso del analista, del diseñador, del usuario que está manipulando el gestor de bases de datos para el almacén de datos. Luego tenemos el gestor de consulta, al igual que hablábamos en el tema de índices del gestor de consultas propiamente para las bases de datos transaccionales. Igual aquí tenemos un gestor de consultas que trata de dirigir las consultas a las tablas apropiadas, planificar la ejecución de las consultas. Es bastante parecida a la idea. En algunos casos, dice, el gestor de consultas también genera perfiles de consultas para permitir al gestor del almacén de datos determinar cuáles índices y agregaciones son apropiados. Bastante parecido a lo que ya sabemos del gestor de consulta de una base de datos o LTP. En cuanto a metadatos, los metadatos básicamente siempre nos brindan calidad de la base de datos y de los datos que estamos manejando. Nos ayudan a tener un mejor control y a entender mejor qué es lo que estamos viendo en esa base de datos y cómo manipularlo. Acá nos dice que los metadatos son usados en este caso para mapear los datos fuentes a una vista común de información dentro del almacén de datos para automatizar la producción de tablas resúmenes y dirigir las consultas a las fuentes de datos más apropiadas. Entonces, por ejemplo, para hacer el proceso de extracción, transformación y carga, o incluso posterior, luego que ya lo hice, si necesito verificar que el proceso se realizó de manera correcta, necesito saber bien de dónde tomé esas fuentes, qué formato tenía antes, qué formato tiene ahora, qué representan esos datos. Mucha de esta información, esos datos sobre los datos, me van a ayudar a tener una mejor gestión de los datos, valga la redundancia. El perfilado de datos y el control de calidad en esta parte de gestión de datos, gestión de metadatos, etc. El perfilado y control de calidad nos provee información importante acerca de la cantidad y calidad de los datos que viene de los sistemas fuentes, y la gestión de metadatos nos brinda una comprensión de las consideraciones que puede requerir el resultado de una consulta de la historia de datos. Por ejemplo, ¿qué sucedió a los datos durante el proceso de extracción, transformación y carga? Las respuestas se mantienen o se pueden entender, se pueden extraer en el repositorio de metadatos. En el repositorio de metadatos yo podría o debería poder tener una trazabilidad hacia las fuentes y su contexto. Aquí vemos un poco más de detalle acerca de las herramientas de acceso del usuario final, que ya habíamos mencionado que estamos hablando de reportería y consulta de manera general, aplicaciones y desarrollo, Cubo OLAP, tecnología OLAP y minería de datos. Aquí vamos a hablar un poquito de los cubos OLAP, ya que lo mencionamos con frecuencia. En este caso, OLAP, procesamiento analítico en línea o en tiempo real, se refiere a un enfoque para proveer
rápido desempeño para consultas analíticas multidimensionales. Y aquí volvemos al tema de un desempeño rápido cuando estamos haciendo consultas, porque estamos queriendo procesar grandes cantidades de datos. Decíamos que no queríamos, decíamos en la sesión anterior que no estamos buscando hacer actualizaciones o eliminar datos de manera frecuente, sino procesar gran cantidad de datos, que ya dijimos que pueden ser terabytes, que pueden ser gigabytes de datos, que pueden ser incluso más. Entonces, una consulta que procese esa cantidad de datos necesito que tenga un buen desempeño. La salida típica de OLAP, de las consultas OLAP, son matrices donde se representan las dimensiones de análisis de esos datos en forma de fila y columna, y la intersección de esa fila y columna vienen a ser los valores de la matriz. Acá vemos, por ejemplo, una representación típica de los cubos OLAP, que no necesariamente estamos hablando que solamente van a llevar 1, 2 y 3 dimensiones, pueden tener n dimensiones, pero esta es la forma más sencilla de representarlo, solo para ejemplificar. Acá tenemos un cubo de datos muestra que trata de explicar acá que por el eje, este eje, por ejemplo, representaría la dimensión producto. Este eje representaría la dimensión fecha y este eje representaría la dimensión país. Y la intersección de esos 3 ejes, acá por ejemplo, tendría el valor puntual o hecho que se está tratando de medir. Entonces, Estados Unidos en el primer cuatrimestre para el producto BCR tiene un valor X puntual, ¿ok? Entonces esa es la idea. Es la intersección de 3 dimensiones. Veamos las dimensiones como lo que iría a ser nuestros criterios de búsqueda. Imaginémonos buscando en Encuentra 24, en Amazon, donde tenemos criterios de búsqueda de distintos tipos. Y entonces esos criterios de búsqueda vienen a ser el equivalente más o menos a estas dimensiones. Una búsqueda típica que haríamos de algo sería país. La dimensión fecha es casi fija en todas las bases de datos multidimensionales, y la dimensión producto en este caso que es aplicable. El chiste sí de esto es que es dinámico, no lo veamos estático. Ahorita, por ejemplo, estamos priorizando en este cubo que la dimensión fecha esté organizando mis datos a nivel horizontal, pero al igual que un cubo de Rubik en que yo puedo modificar la forma en que se organizan esos cubos, en un cubo multidimensional igual de repente yo podría decir que me interesa que el análisis se priorice por país o se priorice por producto, se organice de acuerdo a producto, se organice de acuerdo a fecha, se organice de acuerdo a país. Esto lo vamos a ver un poco más claro cuando hagamos práctica en este tema. Pero eso se tratemos de tener en mente todo el tiempo que es la dinamicidad que tiene el usuario para manipular los datos, el valor de este enfoque. El valor de las herramientas OLAP y los cubos OLAP es la reducción de la probabilidad de que el usuario de estos datos se confunda o haga interpretaciones erróneas, ya que puede alinear el contenido de los datos con el modelo mental que tiene de cómo debería presentarse la información. Dada la dinamicidad que permiten este tipo de reportes, digamos, el usuario, si tiene alguna duda o si quiere verificar de dónde sale ese valor total de ventas, por ejemplo, anuales, perfectamente puede entrar a ver el detalle, organizar los datos de distintas maneras para entender mejor por qué se está obteniendo ese resultado. El analista puede navegar a través de la base de datos
y buscar un conjunto o subconjunto de datos particulares, cambiando la orientación de los datos y definiendo cálculos analíticos. Se pueden hacer cálculos sobre ellos, no sé, total, mediana, media, moda, e incluso aplicar otro algoritmo de análisis más complejo. Las operaciones comunes, en este caso en CuboLab, son slice and dice, que básicamente es como cortar y picar, digamos, como cortar tajadas y picar en cubo. Drill down, drill up, profundizar en detalles o resumir el nivel de detalle y hacer rotaciones o giros en los ejes de análisis o en las dimensiones de análisis. Eso lo vamos a discutir un poco más en detalle y vamos a verlo en ejemplos prácticos cuando se haga el ejercicio de este tema. Los datamarts ya lo hemos mencionado y aquí ya dejamos un poco de constancia concreta de qué se trata. Un subconjunto de datos corporativos. Como decíamos que el data warehouse en un mundo ideal va a tener como insumo, va a recibir datos de los múltiples sistemas operacionales que existen en la organización y quizás son muchísimos. Va a recibir muy probablemente datos no estructurados de diversas fuentes, inclusive datos externos. Entonces un data warehouse empresarial puede ser enorme, gigantesco y difícil de crear como tal, con ese nivel de complejidad de un solo tirón. Entonces el concepto de datamart viene a ser como un pequeño subconjunto, pequeño entre comillas, ¿verdad? De ese data warehouse. El datamart viene a ser un mini data warehouse y muy a menudo actúa como parte de un warehouse más grande, de un almacén de datos mucho más grande. Ejemplos de datamarts: ventas, puede ser un datamart de inventario o básicamente cualquier tema que tenga que ver con un nivel departamental. Entonces tiene un nivel de usuario bien puntual, que puede ser una unidad de negocios particular o soportar a usuarios que comparten los mismos requerimientos para analizar un proceso de negocios particular. Entonces veámoslo tal como se menciona acá, como un mini data warehouse. Razones por las cuales creamos un datamart: para dar acceso a usuarios a los datos que necesitan analizar más a menudo, para proveer datos en una forma que encaja con la visión colectiva de los datos por un grupo de usuarios en un departamento o área de aplicación del negocio, para mejorar el tiempo de respuesta al usuario final, y esa es una razón fundamental debido a la reducción en el volumen de datos a ser accedido. En este caso se está enfocando el tiempo de respuesta al usuario final por el procesamiento de los datos, pero también tengamos en mente que podemos querer crear un datamart para poder entregarle un proyecto finalizado y con resultados concretos y tangibles al usuario. A veces es más viable hacer el proyecto de esta manera porque podemos ir haciendo entregas bastante más concretas. Si prometemos un data warehouse empresarial que va a tener datos de todas las áreas claves de la organización, va a ser mucho más difícil y va a llevar mucho más tiempo de realizar. Los usuarios se van a cansar, los clientes se van a cansar de esperar y no ver resultados. Entonces la idea de construir datamarts es ir tratando de tener resultados tangibles y concretos. Y finalmente, para proveer datos estructurados apropiadamente, como son
dictado por los requerimientos de las herramientas de acceso del usuario final. Construir un data mart es más simple comparado con establecer un data warehouse empresarial, lo que ya explicaba previamente. El costo de implementación de un data mart es normalmente menor que el requerido para establecer un data warehouse empresarial, obviamente, porque estamos hablando de que un mini data warehouse. Los usuarios futuros de un data mart son más fácilmente definidos para obtener soporte para el data mart que en el caso de un proyecto de data warehouse empresarial. Ok, vamos a cortar este video en este momento y en el siguiente video vamos a hablar del diseño de data warehouse. Gracias por su atención.